Bueno, pues empezamos con el taller de curas, ¿vale? Bueno, voy a ir pasando materiales y productos mientras los voy nombrando para que los vayáis viendo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda o cualquier preguntita, si queréis sobre la marcha, levantáis la mano y lo vamos hablando, ¿vale? Y así pues lo vamos haciendo un poquito por grupo de familias, ¿vale? A ver si esto funciona. Ahora. Vale, bueno, pues vamos a empezar haciendo una pequeña, introducción básica de lo que son las curas NB. Hemos visto varios vídeos que, bueno, que creo que han sido bastante gráficos, con lo cual, simplemente a modo de resumen, pues decir que, como ya sabéis, son curas largas y en la mayoría de los casos son curas dolorosas. Necesario, como hemos comentado, la analgesia, la relajación, la distracción, el mantener un lugar limpio, bien iluminado, con una buena temperatura, porque, bueno, como sabéis, pues tenemos una superficie corporal del cuerpo afectada muy grande, entonces esta capa que es la piel que termorregula el cuerpo va a estar afectada, con lo cual un ambiente bastante cálido el que nosotros como enfermera vamos a estar bastante calentitas. Y por otro lado, los materiales adecuados, en este caso, son fundamentales, como ya hemos comentado. Dentro de los productos necesarios, como veis, hay una infinidad muy amplia, ¿vale? Vamos a ir comentando poco a poco. Dentro de lo que sería material fungible, pues bueno, todos conocemos perfectamente, pues guantes, gasas, compresas, agujas, esparadrapos, suero fisiológico, contenedor de agujas, muy importante porque estamos en un domicilio, ¿no? Que tengan pues un contenedor donde tirar las agujas de forma segura. Paños estériles también son necesarios, pues muchas veces, por ejemplo, los utilizamos para ponerlos en la mesa, para poner los apósitos limpios, dejarlos abiertos, ¿vale? Que tengamos una zona limpia, como ya comentó también esta mañana Carmen. Y también los utilizamos muchas veces cuando salimos del baño para cubrir la camilla, ¿vale? Pues tenemos el cuerpo expuesto, nos vamos a sentar, pues siempre dentro de las posibilidades que nos ofrece un domicilio, pues tenemos que hacer la cura lo más limpia y lo más aséptica posible, ¿vale? Después pasaríamos a la parte de limpiadores y descontaminantes, ¿vale? En este caso, como descontaminantes ya hemos hablado de muchos productos de muy fácil acceso, como hemos comentado, pues la lejía, por ejemplo, ¿no? Y después sí que es verdad que ya tenemos productos, pues, bueno, un poquito más sofisticados, como podrían ser, por ejemplo, en este caso, bueno, quiero decir antes de nada que voy a nombrar marcas comerciales y no hay, ¿cómo se dice? No hay conflicto de intereses, ¿vale? Sí. Y bueno, ya pasamos a limpiadores y descontaminantes también, bueno, pues un poquito más sofisticados, que es verdad que bueno, que hemos visto que también nos ayudan muchísimo y que en epidermolisis funciona muy bien. Uno de ellos, por ejemplo, lo tenemos ahí, es el Prontosan, que igual muchos lo conocéis. Hay dos presentaciones, en solución y en gel. La gel no la hemos traído, pero bueno, es una especie de gel que lo aplicamos directamente sobre las heridas. Por favor, Miriam, gracias. Nada, este no lo pasamos, simplemente es una solución, a simple vista parecería tipo suero fisiológico, ¿vale? Y la forma de actuación, sí, va a pasar. La forma de actuación, normalmente lo que solemos hacer es empapar unas gasas y esas gasas las dejamos en la herida. Lo ideal es que la tengamos 5 o 10 minutos de reloj, ¿vale? Para que haga una buena limpieza. Esto NB no es un problema. ¿Por qué? Porque desvendamos aquí, te ponemos las gasas y sigo desvendando por el otro lado. O sea que tenemos tiempo de sobra para que esos fomentos puedan actuar bien, ¿vale? Después pasamos a la parte de, bueno, dentro de limpiadores y descontaminantes también, por ejemplo, pues el uso de, a veces se utiliza la clorexidina, que bueno, que también es un producto que es de fácil alcance. Nosotros es verdad que la clorexidina, bueno, en los últimos consensos a nivel internacional de heridas no se recomienda de forma prolongada, ¿vale? Porque puede dañar el tejido sano también con un uso prolongado. Entonces, bueno, pues de vez en cuando, para ciertas heridas, para alguna cosa, pues sí que la podríamos utilizar, pero que es verdad que de forma sistemática, en una cura de epidermolisis, que la hacemos por norma general 3 veces en semana, pues no es lo más recomendable, ¿vale? Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el betadine, que al final también pues hay posibilidades de que sea nefrotóxico, citotóxico y demás, con lo cual tampoco es un producto que nosotros utilicemos mucho, ¿vale? También se utiliza mucho dentro de los limpiadores la eosina, también se está utilizando bastante. Yo a nivel mío personal no la he utilizado mucho porque la eosina que había anteriormente teñía de rosa, entonces es verdad que como te queda la piel teñida, pues a veces valorar el lecho de la herida, si tenemos un producto que tiñe, pues puede ser complicado. Ahora es verdad que la han sacado transparente, que bueno,
que creo que para mí es un buen avance, porque es verdad que la eosina sí que es un producto también bueno, que ayuda a secar, con lo cual para ciertas lesiones, por ejemplo, en zonas de difícil acceso, difícil manejo, ¿no?, para poner un apósito como puede ser el cuello, bueno, pues puede ser un producto también recomendable. Y bueno, pasamos a la parte de geles, jabones y champús y todo esto, ¿vale? Ya hemos comentado, esta mañana comentaba Carmen, por ejemplo, la posibilidad de geles ricos en avena. La avena es verdad que ayuda a controlar el picor, con lo cual es muy útil. También otro tipo de jabones que hay antipruriginosos, pues que ayudan también a la limpieza, como por ejemplo puede ser Germaidin, lo utilizamos mucho, que también va muy bien. Lipertuto es otra marca que también la utilizamos con buenos resultados en NB. ¿Vale? Y después dentro de champús, pues bueno, tenemos también una gama amplia, hay muchos champús, muchos geles ya que se utilizan con una base de colágeno. Por ejemplo, ahí tenemos los de la línea Tractopon, ¿vale? Que tienen esta justo es la crema de urea, pero tienen una línea también amplia de geles y champús pues eso, con ricos en colágeno. Sí, bueno, eso, espérate, porque ahora vamos a hablar justo de las cremas y aceites hidratantes, ¿vale? Tenemos diferentes composiciones, bien en aceite, pues ya conocéis, o bien en crema. Aquí, bueno, la infinidad de marcas es increíble, ¿vale? Nosotros, bueno, pues podemos beneficiarnos, por ejemplo, de los productos aptos para pieles atópicas, porque es verdad que aportan una hidratación mayor, una hidratación extra. Y bueno, marcas, pues un sinfín. Tenemos desde Eucerin, Sebamed, Letia T4, por ejemplo, de Letia T4 hay una línea que se llama Dermograso, y esa es verdad, Letia T4, gel dermograso, champú y crema hidratante, va muy bien para el picor, ¿vale? Por ejemplo, lo hemos utilizado en algunos pacientes con buen resultado. Y después también dentro de la parte de los geles, hay también una línea nueva, se llama Balneum, no sé si hay alguna muestrilla por ahí pequeña, creo, igual esa... Bueno, una línea que se llama Balneum, que también actúa frente al picor y da muy buenos resultados, ¿vale? Esta también la hemos probado en varias ocasiones, con varios pacientes, incluso en edades pediátricas, y funciona muy bien, ¿vale? Tienen diferentes composiciones, pues como comento, lo tienen en gel, o sea, lo tienen en crema, lo tienen en aceite. A mí personalmente me gusta más un poco la textura en crema, ¿vale? Porque sí que es cierto que quizás deja menos pringoso que el aceite, se absorbe un poquito más rápido. Entonces esto sí que es verdad que es un beneficio, primero porque es verdad que hidratan un poquitín más, o al menos a mí me lo parece, y aparte porque al ser la absorción más rápida, bueno, pues tiempo que ganamos para no tener que esperar para que se absorban, para luego poner el vendaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues si ganamos unos minutillos, pero bueno, esto también un poco, pues al final a gusto de cada persona. Después dentro de las cremas y películas barreras, bueno, pues como sabéis, las cremas barreras son cremas que se utilizan para proteger de fluidos corporales, por ejemplo, pues se utiliza pues mucho a lo mejor en las zonas de alrededor de la gastrostomía, lo hemos visto antes en el vídeo, ¿vale? Pues para proteger frente a fugas pues de jugos gástricos, que sabéis que son muy irritantes, que nos pueden producir lesión. También las podemos utilizar alrededor de alguna herida que sea muy exudativa, pues con el mismo objetivo, ¿no? Evitar que ese exudado macere la piel perilesional y que con ello la herida se pueda hacer más grande. Igualmente los hay, como comento, en cremas y en películas. Las películas normalmente suelen ser un spray, lo pulveriza y hace pues eso, una película transparente, fina, que también va muy bien porque es verdad que al final te permite, al ser transparente, te permite ver lo que hay debajo. Las cremas normalmente suelen ser mucho más densas, tipo por ejemplo pasta al agua, este tipo de cosas para que os hagáis una idea. Y ahí sí que tenemos, creo, alguna... aquí. Sí, esa es en crema y esta es en spray. Estas dos son en spray. Nada, la abro. O sea, si queréis abrirla, poneros un poco para que veáis la textura, podéis, adelante. Y este... De todos los productos que he traído, ¿no?, que hemos traído, todos los hemos probado con personas con epidermolisis bullosa con buenos resultados. Después es verdad que yo aquí pues traigo dos marcas en concreto de estas, otras dos de otros, y es verdad que de otros laboratorios pues también hay más presentaciones y tal, pero bueno, son las que hemos probado nosotros hasta el momento y por eso traigo estas, ¿vale? Aquí veis el spray. Al final es verdad que la aplicación es muy cómoda porque es un spray, no sé si lo veis.
no sé si se nota, simplemente, ¿vale? En la zona. Y es verdad que, pues, como veis, se queda completamente transparente, hace una buena protección, ¿vale? Frente incluso, a veces lo podemos utilizar en zonas que sean un poco más propensas a roces incluso, ¿no? Nos hace como una especie de segunda piel y en alguna ocasión nos ha funcionado bien, ¿vale? Pasarlo. Y este es igual, ¿vale? Pero de otra marca, de otro laboratorio. Pero en spray. El pequeñito blanco es el mismo que la crema grande que está pasando, solo que uno es la presentación en crema, que como comento es más densa, y otro es la presentación en film o película. Ese es pegajoso, sí que es verdad que ese es pegajoso. El otro se pega, es menos, o sea, el Cutimec, el blanquito, ese se pega menos. ¿Vamos a utilizar uno u otro? Pues un poco también a gusto del consumidor, y también aquí en este caso sí que entra en juego un poquito la cantidad de fluido que haya, ¿vale? Porque es verdad que normalmente con una crema que es mucho más densa va a hacer una película más gruesa y por lo tanto nos va a proteger más. Si es una zona que, bueno, pues que sea pues alrededor de una lesión que no es muy exudativa y es por proteger un poquito, pues quizá podemos utilizar el spray, ¿vale? En película. Sí. No sé si espera un poquitín porque creo que va, ¿no? Va rolando por ahí, para atrás. Aprovecho para beber agua. Sí, nosotros normalmente, dentro de lo que, o sea, lo que es la lesión, el protocolo normalmente de cura, en general, para cualquier tipo de herida, es que se cura normalmente 1 centímetro más de lo que es la herida. Es decir, que si tenemos una herida, imaginaros, con un diámetro de 5 centímetros, tendríamos que cubrir 7, ¿vale? 1 centímetro más por cada lado. Pero quiero decir, ¿protegen la lesión o también le ponen el... Alrededor, en principio, solo alrededor. Claro. Sí, en principio alrededor, porque normalmente la lesión en sí ya la vamos a tratar con otro producto, con algún descontaminante, por ejemplo Prontosan, como hemos visto, ¿vale? Entonces, con algún cicatrizante. Normalmente los sprays, las películas protectoras siempre se usan alrededor. Claro, por eso es verdad que dependiendo de la zona, como comentaba, pues es más fácil la utilización de uno u otro. Evidentemente una crema vamos a poder controlarlo mucho mejor. Por ejemplo, el spray, una zona para utilizarlo muy buena es la gastro si no tenemos lesión. Simplemente la gastro siempre, por protocolo se recomienda que se protejan siempre porque, bueno, pues por prevenir si hay cualquier fuga. Y entonces, aunque tengamos un estoma perfecto, tal, pues protegemos, pues en este caso, si está el estoma bien, todo genial, la piel perilesional buena, pues con el spray un poquito y así nos permite ver qué es lo que tenemos, ¿vale? Sí, bueno, pues voy a seguir, ¿vale? Después pasamos a la parte de los ácidos grasos hiperoxigenados. Esta mañana hemos hablado un poco de ellos, comentábamos si se utilizaban o no en neonatos. Nosotros en nuestra experiencia sí que lo hemos utilizado, ¿vale? Con ciertos neonatos porque, bueno, al final es verdad que los ácidos grasos son productos, para quien no lo conozca, no haya estado esta mañana, como su nombre bien indica, son ácidos grasos hiperoxigenados, que lo que hacen es aportar más oxígeno a la herida y a la zona perilesional, y este aporte extra de oxígeno hace que haya una vascularización mayor, con lo cual permite que la herida, bueno, pues cicatrice un poquito antes, ¿vale? Nos aporta un poquito más de nutrientes en la zona. Entonces, como comentaba, se utilizan mucho, son los típicos productos, para que os hagáis una idea, que se utilizan en personas que están encamadas, ¿vale? Por ejemplo, en abuelos, en residencias de larga estancia, pues para prevenir la aparición de las úlceras por presión. Entonces nosotros justo con bebés pues sí que lo utilizamos porque, bueno, ya tenemos bebé por norma general, pasa bastante tiempo en la cunita, acostado. En bebé normalmente, pues probablemente pase más porque por el miedo de cogerlo, de hacerle daño, pues no lo voy a coger, lo voy a dejar ahí que está tranquilito. Pues es verdad que al final está más tiempo, pues eso, con presión en ciertas zonas. Entonces sí que lo solemos utilizar. No hemos hasta el momento que sepamos, no hemos tenido ninguna reacción adversa ni nada. Y sí que es verdad que nos gusta mucho. Por ejemplo, también lo utilizamos mucho en las zonas de alrededor de la lesión, pues eso, para aportar más oxígeno.
y es verdad que nuestra experiencia es muy buena. Igual, hay diferentes marcas, no, ¿qué pasa? Los tengo aquí, bueno, las cremas barreras que ya lo hemos visto, ¿vale? Y lo mismo los hay en aceite y los hay en emulsión también, ¿vale? Sí, son los dos, justo los dos que hemos traído son en aceite porque no los teníamos en este momento en emulsión. Pero bueno, aquí realmente seguimos un poco la misma regla que con las cremas hidratantes. Yo prefiero la emulsión o la leche porque es verdad que, bueno, pues absorbe mejor, penetra un poco más en capas más profundas de la piel, con lo cual al final sí que es verdad que siempre se aporta un poquito más. Pero bueno, hay gente que le gustan los aceites o que lo que le dan son los aceites, pues bueno, pues ya está. Y estos pues diferentes marcas, pues por ejemplo Corpitol, Mepentol, que conoceréis, Linovera, ¿vale? De diferentes casas comerciales. ¿Cómo hago? Bien, bien. Y bueno, y ahora seguimos con la parte de los apósitos, ¿vale? Este sí, creo que, bueno, un apósito, como definición, es un producto que se utiliza para cubrir y proteger una herida, ¿vale? Actualmente existe la oferta de apósitos más amplia de la historia, y aquí yo traigo, pues no sé, una representación pequeña. Pero bueno, es verdad que pues esta oferta tan amplia realmente beneficia potencialmente al paciente, ¿no? Porque tenemos más capacidad de elegir entre un número mayor de productos, pero bueno, en ciertas ocasiones es verdad que puede ser un problema, porque si tenemos 20 apósitos, ¿ahora qué pongo? Sí, pues lo que hablábamos, ¿no? La necesidad de que una enfermera que conozca bien todos los apósitos, las características de cada uno, dónde y por qué se utiliza cada uno, pues nos va a ayudar a tomar esa decisión de qué elegir y dónde ponerlo y cómo ponerlo y por cuánto tiempo, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, conocer qué apósito es más útil puede convertirse a veces pues, en un problema, ¿vale? Características del apósito ideal. Los requisitos del apósito ideal, según este autor, Turner, son que proporcionen un ambiente húmedo. Como sabéis, hay evidencia científica de que la cura en ambiente húmedo cicatriza mucho antes que la cura tradicional o en ambiente seco, ¿no? Lo que se conocía, lo que se hacía un poco más antiguamente, o en algunos sitios a día de hoy se sigue haciendo, que es, pues eso, pues una crema, una pomada antibiótica y una gasa, ¿vale? Bueno, pues se ha visto que eso, que proporcionar un ambiente húmedo a la herida nos va a ayudar en la cicatrización y la agilización de la cicatrización de las heridas. Que manejen el exudado, ya lo hemos comentado antes en la anterior presentación que he hecho, es muy importante el control del exudado, ¿vale? Tenemos heridas de diferentes características, unas más exudativas, otras menos, entonces en cualquier tipo de lesión, no solo en epidermolisis, sino en general, es muy importante controlar este exudado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si controlamos bien el exudado, controlamos que el apósito que estamos utilizando tenga capacidad de absorción, y no solo de absorción, sino de retención, vamos a conseguir que la herida probablemente esté en unas mejores condiciones, que no se macere. Es muy importante evitar la maceración. Sabéis, la maceración pues es cuando los bordes de la herida se ponen blancos, hay demasiada humedad, que no es bueno. Entonces, imaginaros, cuando os ponéis una tirita y os dejáis la tirita 3 días, cuando la quitáis no tenéis el dedo como así, como medio encogido, pues eso es la maceración. Entonces eso tenemos que intentar evitarlo, que ocurra en cualquier lesión, ¿vale? Y para ello, pues eso, tenemos diferentes tipos de apósitos, que ahora lo iremos viendo. Que permitan el intercambio gaseoso, que esto también es muy importante, ¿vale? Que permitan, pues eso, que salgan los gases de la zona de la herida del apósito y al mismo tiempo, pues que bajen. Y mantener una temperatura constante en el lecho de la herida, ¿vale? Esto también es muy importante porque al final tenemos alterada la barrera, pues eso, protectora de la termorregulación del cuerpo, entonces, pues es muy importante que estos apósitos nos protejan, ¿vale? Que protejan la herida frente a microorganismos, que protejan frente a la contaminación, que protejan frente a traumatismo, ¿vale? Esto es muy importante también en epidermolisis porque, bueno, si tenemos apósitos que almohadillen, que nos eviten que esos traumas nos puedan provocar otra lesión, pues... Y importante, NB, que sean apósitos no adhesivos, ¿vale? Como hemos comentado antes. Aquí, de todas formas, me gustaría hacer una puntualización porque es verdad que ya hemos comentado que hay diferentes tipos de epidermolisis bullosa.
Y dentro de esa versatilidad que tenemos, es verdad que hay muchos pacientes que sí toleran adhesivos, ¿vale? O adhesivos suaves. Entonces, bueno, esto tenemos que ir viendo, probando, en función de la resistencia de la piel que tiene cada paciente. Entonces, existen, ahora los veremos, pero existen algunos apósitos con bordes de silicona, que bueno, pues es un borde con una silicona suave, que es verdad que se queda pegado, pero bueno, la retirada después igualmente pues es mucho más suave, ¿vale? Entonces, esto sí que es verdad que tenemos que ir probando en función del paciente, ¿vale? Nosotros sí que es verdad que lo hemos utilizado con algunos tipos de epidermolisis bullosa. Por ejemplo, en los tipos simples va muy bien porque en los tipos simples normalmente la afectación mayor suele ser en los pies. Entonces, si tú tienes un talón, pues eso, que tienes ampollas y tal, te pones un apósito con un adhesivo suave de silicona, evitas ponerte un vendaje o algo, ¿sabes? Una malla tubular para fijar. Entonces todo eso nos va a evitar también que aumente la temperatura, que aumente el calor, y el calor a su vez podría proporcionar que apareciesen más ampollas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los tipos simples en un talón, pues funciona muy bien. Igual en otros tipos de B, las junturales, que también a lo mejor a veces hay más resistencia, pues imagínate en un codo, tenemos un codo, nos ponemos algo adhesivo y eso pues nos evitamos un vendaje, es mucho más cómodo para el paciente, ¿vale? O sea que es cuestión de ir valorándolo. Dentro de lo que son los apósitos se dividen, digamos, por familias, ¿vale? Familias de apósitos. Yo voy a hacer aquí una descripción breve de todas las familias que hay y los iremos pasando. He empezado por los aginatos. Dentro de lo que son la composición no me voy a entretener mucho porque, bueno, esto es algo muy técnico, que cogemos el prospecto, cogemos una ficha técnica y lo podemos saber. Sobre todo me voy a centrar en las propiedades de cada familia, ¿vale? Dentro de los alginatos, la propiedad fundamental es que tienen muchísima capacidad de absorción y de retención del exudado, ¿vale? Muchos de ellos también tienen capacidad de hemostasia, es decir, que si hay sangrado, pues pueden controlarlo, ¿vale? Y esto es un alginato. Como veis, es una especie de gasa. Tú lo ves a simple vista y parece una gasa. Esto, a medida que va absorbiendo exudado, se va gelificando, se convierte como una especie de gelatina. Y después la retirada es muy fácil, porque esa gelatina no se queda adherida a la piel, al lecho de la lesión, ¿vale? Entonces, es verdad que, pues eso, pues para heridas muy exudativas es una opción muy buena. Como veis, pues eso, se utilizan en heridas de exudado muy abundantes y también existen presentaciones con plata. Igual, pues un alginato asociado a una plata, pues para cuando la herida está infectada, ¿no? Tiene signos de infección. Dentro de las marcas o de los nombres comerciales que nosotros más hemos utilizado, pues tenemos Exufiber, tenemos Urgoclean, por ejemplo, que está por aquí, que si lo queréis ir. A ver. Toma, Miguel, lo pasa. ¿Sabe, Carmen? Sí, sí. Toma. También es interesante de estos apósitos la capacidad, como hemos dicho, hemostática, ¿vale? Porque es verdad que a veces tenemos heridas exudativas y bueno, pues nos hacen una buena función. Vale, bueno, tenemos más presentaciones, Melgisor, Urgosor, pero bueno, estos son nombres comerciales. Si queréis la presentación, la van a tener colgada en la página del CREER, o sea que... Y como digo, hay muchos más laboratorios, muchas más casas comerciales, pero bueno, puestos con los que nosotros hemos trabajado, ¿vale? Aquí podemos ver unas imágenes de un alginato en una herida de epidermolisis bullosa, ¿vale? Ahí vemos la colocación. Para adaptarlo es verdad que no es un apósito que se adapte fácil, porque como veréis es una especie de gasa, entonces, bueno, pues a veces lo que hacemos nos ayudamos de unos trocitos de esparadrapo, pues para mantenerlo bien en la zona. Y el apósito, a medida, como he dicho, que va absorbiendo el sudado, ahí veis cómo va cambiando el color, ¿vale? Tiene mucha capacidad de absorción. ¿Vale? Y ahí vemos en la retirada. ¿Veis? Y toda esta zona que vemos que sigue estando amarillita, ¿vale? Ahí todavía se podría haber seguido recogiendo más exudado. O sea que es verdad que el apósito pues todavía tenía más capacidad aún y aún así veis que está bastante saturado, ¿vale?
Después pasamos a los hidrocoloides. Bueno, estos tienen una baja absorción, pero bueno, sí que es verdad que va muy bien porque sí que proporcionan un ambiente ligeramente húmedo y aparte hacen como una especie de segunda capa, ¿no? Sí, pues como una especie de interacción entre el apósito absorbente y estos que son de muy fácil retirada. Entonces, es verdad que en epidermolisis lo solemos utilizar muchísimo porque son muy cómodos, son atraumáticos en la retirada, ¿vale? También hay presentaciones con plata y los hay pues igual de diferentes marcas. Dentro de los hidrocoloides existe uno específicamente que sale un poquito de lo que es en sí la presentación. Aquí veis, tenemos varios, ¿vale? Y este que justo tenemos aquí es una hidrofibra de hidrocoloide, ¿vale? Como veréis, la presentación es muy similar al alginato que acabamos de pasar, pero realmente se clasifican dentro de la familia de los hidrocoloides, ¿vale? Con el sí. Muy bien. Está rápida. Pon una psicóloga en tu vida. Vale, después tenemos también hidrocoloides en malla. Como he dicho, hay diferentes presentaciones. Es una hidrofibra de hidrocoloide. Este es un hidrocoloide en malla, que en verdad cualquiera diría que son de familias diferentes, pero bueno. ¿Vale? Aquí veis. Normalmente suelen ser vaselinados, ¿vale? Son muy suaves, entonces. Sí. Y este es otro hidrocoloide, pero este está asociado a un hidrogel, ¿vale? Que el hidrogel ya va a aportar todavía más humedad a la herida. ¿Vale? Aquí lo veis. Este es un poco más grueso, también se podría, es verdad, clasificar dentro de las espumas, pero bueno, siempre hay un vacío legal. ¿Qué tal vais? No sé si... Para un poquito, es que es verdad que tardan a lo mejor en llegar las muestras. Mira, esta la podemos pasar por atrás, que es igual. Toma, con esto. Aquí les dejamos el Sí. claro, para que vean. Bueno, ¿sigo? ¿Sí? Vale. Aquí veis, igual, una imagen, ¿vale? De un hidrocoloide en una herida de epidermólisis. Aquel es un hidrocoloide en malla, ¿vale? Va por ahí una muestra. Pues lo que os comentaba, se utilizan en heridas con poca exudación, los que son en malla con poca exudación, y después le podemos poner detrás pues una gasita o alguna espuma fina que ahora veremos, ¿vale? Para, bueno, por si hay alguna pequeña fuga de algo, un poco de sudado, que también lo absorba. Pero bueno, como os comentaba, es verdad que la retirada es bastante fácil, con lo cual, pues un apósito bastante utilizado en epidermolisis. El segundo es el Aquacel, como comentaba, que ya he dicho que el aspecto es muy similar al alginato, que es el que primero pasamos. ¿Vale? Y aquí veis lo que comentaba de que también tiene el Aquacel capacidad hemostásica, ¿vale? Aquí veis esta lesión, bueno, era una lesión que sangraba y bueno, se controló bien con este apósito, una herida además infectada, que también hay presentaciones con plata y nos fue muy bien. Después están los hidrogeles. Los hidrogeles, bueno, pues lo utilizamos para... ¿Sí? La plata, máxima duración 20 días. Pues la plata, bueno, y tengo luego un apartado de platas, pero bueno, ya aprovecho y te lo comento, pero nosotros, a ver, normalmente se pueden utilizar hasta 20 días, ¿vale? Yo tengo que decir que hay veces que lo hemos utilizado incluso hasta 2 meses, porque bueno, es una herida crónica de larga evolución que no funcionaba, que no iba para adelante con nada, hemos puesto una plata, hemos visto que va bien y tienes que poner una balanza. Al final es verdad que hay momentos en que, estoy hablando de pacientes adultos, ¿vale? No, en niños es verdad que
El tema de las platas, ya lo comentaba también Carmen, es controvertido porque hay pocos estudios en general con las platas y ya en edades pediátricas menos. Entonces, con pediatría sí que somos un poquito más cautelosos, ¿vale? Y sí que intentamos, pues eso, ponerlo como máximo 20 días, hacer después un descanso de unas 2 semanas y si es necesario, pues volver a utilizarlo. Pero en pediatría sí que intentamos respetar mucho los tiempos. Y bueno, y en adolescentes, adultos sí que lo hemos utilizado, ya te digo, en este caso yo lo he estado utilizando con un adolescente hasta 2 meses porque veíamos que la herida empezó a evolucionar favorablemente, empezó a cerrar, ¿y qué haces? Se lo quitas y pues para adelante. Y la verdad que tuvimos muy buen resultado. Bueno, como comentaba, los hidrogeles lo utilizamos mucho en heridas secas, ¿vale? Como hemos comentado, una herida con unas condiciones óptimas de humedad hacen que la cicatrización sea un poquito más ágil y más rápida. Entonces, cuando tenemos una herida muy seca, pues podemos utilizar hidrogel. Los hay de diferentes presentaciones, los hay en forma de placa, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Pues es una especie de plaquita. Y después lo tenemos en forma líquida, ¿vale? El Intrasite, este es muy común, seguramente que lo habéis visto por algún centro de salud, es bastante común, ¿vale? O sea que, toma, pasarlo por ahí. El Intrasite es una especie de gel, o sea que realmente lo que hace, pues eso, lo aplicamos en la lesión y después lo asociamos a algún apósito de elección en función de las características de la herida, ¿vale? Dentro de los hidrogeles, es verdad que podríamos clasificar el primer bote que hemos pasado, que era el Prontosan Solución, lo hay también en presentación gel. No es como tal un hidrogel, pero bueno, sí que es verdad que también aporta humedad a la herida, que al final es el objetivo de los hidrogeles. Y al mismo tiempo el Prontosan gel descontamina y entonces también muchas veces se puede utilizar con este objetivo. Aquí vemos, bueno, pues diferentes presentaciones de hidrogel. Aquí tenéis el Prontosan, que es el que os he comentado. Y después, pues, tenemos aquí en la esquina, que es el hidrogel de otro laboratorio. Y aquí el que ya va por ahí rulando. Después tenemos las espumas de poliuretano, ¿vale? Las espumas realmente, pues, o foam del inglés, como su nombre bien indica, pues una especie de espumita que lo que hace es que nos ayuda a recoger o absorber exudado. Tienen menos capacidad de absorción que el alginato que hemos visto al principio, pero bueno, para heridas de medio exudado también es una opción bastante buena. Hay espumas más finas, espumas un poquito más gruesas y dependiendo, pues, como digo, de la cantidad de exudado, pues podremos utilizar una u otra. Dependiendo también muy importante de la localización de la lesión, hay algunos que son un poquito más flexibles que otros, pues por ejemplo si es un codo, pues quizás vamos a preferir a lo mejor uno que sea un poco más finito porque se va a adaptar mejor al movimiento y demás, ¿vale? Entonces paso algunas muestras por aquí. Toma, Miris, que te basta. Sí, espera, ya te esto. Sí, si tocáis las espumas veréis que se os quedan pegadas, pero realmente es un adhesivo de silicona como hablábamos y la retirada es completamente traumática. Yo al principio cuando empecé a trabajar con este tipo de productos me daba respeto porque decía, jo, lo pongo en la piel o de un bebé o se vaya a quedar pegado y tal y haga una herida, pero es verdad que la retirada es completamente traumática, ¿vale? Después tenemos dentro de las espumas, como comentaba, espumas con borde. Borde, efectivamente, Mepiles Border, Alevin Border, Foam Lite. Como veis, si os fijáis, no sé si lo veis, este tiene un borde, ¿vale? Si yo tiro aquí porque, ¿veis cómo levanta un poquito la piel? Entonces es verdad que es una opción buena, pero bueno, tenemos que tener cuidado con qué paciente utilizarlo y con cuáles no, ¿vale? Entonces, os las paso también para que los veáis. Igual hay de diferentes marcas, de diferentes laboratorios. No todas tienen la misma adhesión, unas se adhieren un poquito más, otras un poquito menos, entonces pues tendremos que ir conociéndolas para ver cuál es la que se adapta mejor a las características de nuestro paciente o de su herida en concreto. Sí, algún borde por allí, por aquí. Sí, toma.
Esta es otra espuma, el Cutimed. Bueno, aquí podéis ver algunas imágenes, ¿vale?, de la utilización de diferentes espumas en heridas con epidermolisis bullosa. Aquí en la primera imagen vemos una espuma un poquito más gruesa, de un calibre más grueso, por ejemplo, son muy útiles. Nosotros la utilizamos mucho en niños cuando empiezan la etapa escolar o cuando empiezan, o un poquito antes, cuando empiezan a dar los primeros pasos como prevención en la rodilla, por si se caen, están aprendiendo a andar, a lo mejor pues se pueden caer y lo primero que van son las rodillas, pues una espuma, aunque no haya una herida, como comentábamos, pues nos va a ayudar a proteger esa zona para evitar, en la medida de lo posible, que aparezca esa lesión en caso de caída. Y en la segunda imagen podemos ver otra espuma, pero un poco más fina, que igual, como os decía, pues dependiendo de la cantidad de exudado utilizaremos una u otra, dependiendo de la localización de la lesión y las demás características. Láminas de silicona, esto bueno, seguro que conocéis mucho, Mepitel. Pues como comentaba, las láminas de silicona, ¿vale? Muchos de estos apósitos que ya hemos ido pasando, espumas y tal, si tú lees el prospecto, lees el embalaje, el paquetito, pone adhesivo de silicona, suave, tal, bueno, pues más o menos lo que llevan es esto, ¿vale? Y esto es la lámina en sí sola, pues bueno, pues se utiliza, pues, como comentaba, en este caso para heridas en las que no haya exudado. Nosotros, desde la asociación, lo utilizamos básicamente, bueno, en mi caso por lo menos, para separar los espacios interdigitales, ¿vale? A mí es verdad que es un apósito que me gusta para eso, porque bueno, al final se queda bien en la zona, se coloca bien, y bueno, y si queremos podemos asociarlo luego a alguna espuma fina también, pero bueno, nosotros lo utilizamos mucho, pues, como comento, para la separación de los espacios interdigitales antes de hacer el vendaje. Mire, lo pasas por ahí. Sí. Ahora qué pasa. Vale, aquí vemos, por ejemplo, la espalda de este niño con este apósito de silicona, ¿vale? Con Mepitel. Por ejemplo, en el caso de este paciente no podía ponerse ningún apósito si no se ponía antes esta lámina de Mepitel, ¿vale? Apósitos de carbón. Los apósitos de carbón son los que he comentado antes en la presentación, que nos ayudan a controlar el dolor, ¿vale? Es verdad que quizás no se utilizan muchísimo, pero a mí me parece un recurso bastante bueno, ¿vale? Los hay, en su mayoría están asociados a plata también, porque normalmente, bueno, cuando una herida tiene un olor fuerte o característico, porque por lo general está infectada, ¿vale? Entonces casi todos tienen plata. La peculiaridad de los apósitos de carbón frente al resto, aparte de evidentemente que controlan el olor, es que todos los demás que hemos pasado se pueden recortar, este no. No, porque si no podríamos liberar carbón en la herida y entonces sí que pues, podría ser un problema. Lo ponemos entero. En algunas ocasiones, dependiendo de la cantidad de exudado que tenga la herida, si es una herida que es olorosa pero no tiene mucho exudado, lo podemos humedecer un poquito con una gota de suero fisiológico, porque el apósito empieza a liberar carbón a medida que absorbe exudado o que está húmedo, digamos. Entonces, de esa forma, si le aplicamos un poquito de suero fisiológico, agilizamos que desde el primer momento en que lo ponemos en la herida, empiece a liberar carbón, ¿vale? Si es una herida que es bastante sudativa, pues no nos va a hacer falta, lo ponemos directamente y normalmente, como comentamos, al ser una herida con olor, por lo general suele tener bastante exudado, lo podemos asociar luego a un apósito absorbente, ¿vale? Que absorba bastante, pues una espuma o un alginato, dependiendo de la cantidad de exudado. Mire, ¿qué pasa? Igual, pues hay diferentes presentaciones, Carbonet, por ejemplo, Aptisorb o esta Bliwatic, que es la que hemos traído. Aquí veis, es lo que vais a ver ahora, ¿vale? Este es el aspecto de los apósitos de carbón. Los apósitos de plata, ¿vale? Ya hemos llegado a ellos. Como comentábamos, bueno, pues sus propiedades es que son apósitos
antimicrobianos, es decir, que nos van a hacer frente a las bacterias, a los microorganismos, al biofilm que haya presente en cualquier lesión, ¿vale? Son apósitos que, por lo general, nosotros en epidermolisis bullosa los usamos con frecuencia, porque frente a las cremas antibióticas, que quizás podría ser la otra lesión antimicrobiana, ¿no?, frente a infecciones, es verdad que los apósitos de plata tienen la ventaja que mientras están en contacto con la herida, están liberando plata, con lo cual es verdad que el espectro de, pues eso, lo tenemos cubierto durante todo el tiempo que tengamos el apósito en la lesión. Sin embargo, frente a los antibióticos tópicos, es verdad que dependiendo del antibiótico que utilicemos, el periodo de acción es entre 12 y 24 horas, o sea que en teoría a las 12 o 24 horas, como digo, dependiendo del antibiótico que estemos utilizando, tendríamos que volver a reponerlo, con lo cual tendríamos que volver a hacer la cura, y esto es verdad que en epidermolisis bullosa pues no podemos estar haciendo una cura cada 12 horas, cada 24 veces, en ocasiones sí, pero bueno, entonces tenemos que poner un poco en la balanza y ver cuál es la opción, bueno, pues que se adapta mejor a las características de la persona. Igual, hay un montón, todos los apósitos que hemos pasado, de todas las familias, alginatos, hidrocoloides, espumas, de todos, hay con plata, ¿vale? Y aquí pues pasamos algunos. Este es Aquacel plata, como hemos dicho antes, una hidrofibra de hidrocoloides. Veis que el otro era más clarito, era blanco, y este es un poquito grisáceo, por el color característico de la plata. Este es una espuma, igual, veis que está un poquito más gris, una espuma de plata, y este es un hidrocoloide con plata. Sí, voy a abrir. Que aquí veis, pues igual, veis la coloración. Es muy importante con las platas sí, estas sí se pueden recortar, ¿vale? Pero si tenemos alguna que nos haya sobrado, igual que cualquier apósito al final, como intentamos economizar en recursos, ya que el material a veces es escaso, si lo guardamos, muy importante las platas, que las guardemos en el mismo sobre, porque como veis, es opaco. ¿Opaco se dice? Sí. Es opaco, ¿vale? Porque a la plata no le puede dar la luz, si no se inactiva. Y es verdad que tenemos que intentar utilizarlo en la siguiente cura y tampoco tenerlo ahí un mes, ¿vale? Pero sí que se pueden recortar y guardar los trozos que nos hayan sobrado para la siguiente cura. Lo cerramos bien con esparadrapo, ¿vale? Porque, bueno, ojalá si tuviésemos todo el material que necesitásemos, pues mira, pues si nos sobra un trozo lo tiramos y por mantener las medidas de asepsia. Pero es que muchas veces vemos a las familias que recortan al milímetro porque es que si no, no tienen para la semana que viene. Entonces, bueno, pues... ¿Perdón? Pues al final lo que comento, en principio, o sea, yo creo que ningún laboratorio te va a recomendar casi que lo pongas. Pero bueno, yo creo que un par de días, o sea, para las dos siguientes curas nos podría servir. A ver, siempre que se haya conservado en las condiciones adecuadas, como comento, pues en el caso de las platas en este sobre y bien cerrado, nos puede durar, pues eso, o sea, las dos siguientes curas. ¿Sí? Vamos. ¿Vale? Y aquí veis una herida en un codo, ¿vale? Con apósitos de plata. Ahí veis, pues bueno, la capacidad también que tienen de absorción, en este caso el que tenemos en la imagen, porque era una espuma que también tiene capacidad de retención. Y podemos ver, ¿no?, los restos de exudado que se quedan en el apósito y que, bueno, la herida pues se ve bastante limpia, ¿vale?, sin haber hecho la limpieza correspondiente, ¿no? Y después un grupo de apósitos que sí que son un poco más novedosos, ¿vale?, que son los que se conocen como moduladores de las proteasas. Las proteasas son unas enzimas que aparecen en las heridas crónicas, en las heridas que tienen un tiempo de evolución de más de 3-4 semanas, aparecen estas enzimas, ¿vale? Entonces, son las que en principio parece que están implicadas en ese impedimento de la cicatrización. Entonces tenemos estos apósitos, que es como se llama, son moduladores de las proteasas e inhiben estas enzimas, y los hay igual en diferentes presentaciones también, los hay en malla, los hay con espumas. Lo más importante de los apósitos moduladores de las proteasas es que no se pueden utilizar en heridas infectadas, ¿vale? No va a haber ningún efecto secundario, simplemente que no van a hacer efecto. Entonces, es verdad que son apósitos, ya de por sí cualquier apósito de estos es caro, pues estos que son, digamos,
un escalón más, pues son más caros todavía. Entonces, es una tontería que lo estemos utilizando si no nos va a servir, ¿vale? Pues entonces, si tenemos una herida crónica infectada, primero trataremos la infección con alguna plata y una vez que la infección haya desaparecido, pues podemos utilizarlos, ¿vale? Si lo veis, realmente la apariencia no es muy diferente a alguna espuma, ¿vale? Solo que es verdad que su interior sí que tienen, pues eso, una composición que hace que nos ayuden con estas enzimas. Y aquí veis la utilización de estos apósitos moduladores de las proteasas, ¿vale? En este caso lo estábamos utilizando en malla en una herida crónica del pecho. Y ahora paso a esta parte de otros apósitos, porque es verdad que son un poco difíciles de clasificar dentro de alguna familia, pero bueno, son apósitos también por lo general bastante novedosos y son una opción terapéutica muy buena, ¿vale? Para heridas crónicas, incluso para heridas que no son crónicas, pero bueno, es verdad que quizás su consecución, ¿no?, es quizá un poco más complicada, entonces tenemos que, bueno, pues intentamos reservarlo para heridas que nos preocupan y tal, y tenemos varios que los voy a ir nombrando. Tenemos los apósitos de membrana polimérica, Polimem. Esta es una opción que llevamos trabajando con ella en España desde hace ya unos 5 o 6 años, y es verdad que son apósitos que a mí personalmente me gustan bastante porque la ventaja de estos apósitos es que en su interior contienen un surfactante que hace la limpieza de la herida, con lo cual podríamos quitar el apósito y poner directamente, ¿vale? Sin necesidad de tener que limpiar la herida. Con lo cual, pues es verdad que en epidermolisis, por ejemplo, en adultos que, como he comentado antes, a veces dejan de hacer el baño y tal, pues es una opción muy buena, ¿vale? Nosotros hemos hecho algunos estudios con este apósito y hemos cerrado heridas crónicas de largo tiempo de evolución, ¿vale? Entonces, es verdad que quizás en España todavía no está muy implementado porque, bueno, pues poco a poco, porque llevan, pues eso, como comento, unos 5 o 6 años aquí y las cosas de Palacio, la burocracia española pues, es lenta, pero por ejemplo en otros países como Reino Unido, ¿no?, las compañeras de Debra Reino Unido nos comentan que allí es el apósito de elección primaria, ¿vale?, para pacientes con epidermolisis bullosa, o sea, es lo que más utilizan. Se llama Polimem y hay también diferentes presentaciones, en este caso es el Polimem. Sí, no son adhesivos, son muy flexibles, no tienen nada de adhesión como los otros, que aunque sea los otros una adhesión de silicona suave, estos no tienen nada. Entonces es verdad que siempre pues tenemos que poner igualmente pues el vendaje y demás. ¿Vale? Y como decía, hay diferentes presentaciones. Esta es la presentación más finita, tienen otra que es Polimem Max para heridas más exudativas y también tienen presentaciones con plata. Este sí se puede recortar. Y después tenemos, dentro de Polimem, tenemos también, sí, el Polimem. Oh. Claro, el Aquacel normalmente, pues eso, con el propio sudado de la herida se va a activar, ¿vale? Si, como comentábamos, si es verdad que es una herida que, bueno, tarda un poquito, pues podemos echarle unas gotas de agua destilada, un poquito de suero fisiológico, sí. Agua del grifo, sí. Suero fisiológico y el agua del grifo. Bueno, la plata, por ejemplo, las espumas es que no hace falta activarlas, porque realmente si tú ya tienes una herida con exudado, que por lo general las platas casi siempre se utilizan en heridas exudativas porque son heridas infectadas, no hace falta. Puede que sea el urgo, ¿no? Urgo plata a lo mejor, ¿no? Sí, no sé. Sí, tiñe, muchas veces se tiñe. Sí, pues seguramente, no sé ahora mismo exactamente cuál es, pero. Vale. Y bueno, y como comentaba, dentro de Polimem tenemos también el Dedil, ¿vale? Que lo utilizamos, pues bueno, pues a lo mejor a veces cuando hay heridas pues por una sindactilia, que después de una intervención alguna vez, es verdad que no lo hemos utilizado mucho porque el tamaño es bastante grande, entonces, bueno, pero es otra opción, ¿vale? Otra alternativa que quizás para heridas, a lo mejor ya no tanto incluso en epidermolisis bullosa, sino pues una quemadura, por ejemplo, ¿vale? Son también bastante útiles. Después otras opciones, como comentaba, dentro de estos apósitos un poco más novedosos, ¿vale? Tenemos también los apósitos de colágeno.
Catrix, que a lo mejor lo conocéis, que es de mis Nephew, que lleva más tiempo en el mercado. Y ahora actualmente tenemos Epiona, que es del laboratorio Cutimed, ¿vale? Justo nosotros hemos probado el Epiona ahora hace poquito. Aquí veis, es un apósito de colágeno, se pone directamente en la lesión y se reabsorbe, ¿vale? Se reabsorbe por la lesión, no hay que retirarlo. Y mientras lo veamos en la herida, lo podemos dejar porque significa que todavía la herida tiene que terminar de absorberlo. Y se puede recortar, ¿vale? O sea que no hay problema. Y hemos empezado a utilizarlo hace poquito porque lleva poco tiempo en el mercado, como digo. Y bueno, y es verdad que sí que hemos visto unos resultados bastante buenos. También otra alternativa son los apósitos de miel, por ejemplo. Es verdad, la miel es un antimicrobiano y se utiliza también mucho como antimicrobiano para heridas con infección. Es verdad que en España no se utilizan mucho, pero bueno, nosotros sí que lo hemos probado en algún caso y bueno, el feedback de la familia es que es verdad que después dejan la zona un poco pegajosa, ¿vale? Porque bueno, es miel, literalmente, ¿vale? Miel estéril, pero no deja de ser miel, entonces es verdad que deja la zona, pues como comento, un poco más pegajosilla, pero bueno, en otros países sí que, como comento en Reino Unido, sí que también se utiliza bastante. Y después otros apósitos antimicrobianos, por ejemplo, son Cutimex Sorbat, que igual también los hay de diferentes presentaciones. Cutimex Sorbat, que Cutimex Sorbat Gel, que está asociado a un hidrogel, ¿vale? Entonces está humidificado, ¿vale? Este es en cinta, pero bueno, lo tenemos lo pasaré aquí, en malla, en trozos más cuadraditos, ¿vale? Y este se aplica directamente en el lecho de la herida. Y se utiliza mucho para heridas con un biofilm, ¿no? Como sabéis, el biofilm pues, es una película de microorganismos que se hace fuerte en el lecho de la lesión y no permite que nada penetre hacia abajo. Ya podemos poner una plata, podemos poner antibióticos tópicos, que ese biofilm está fuerte en el lecho de la herida y no nos deja que nada penetre. Entonces el Cutimex Sorbat actúa frente al biofilm, se adhiere y en la retirada pues nos llevamos esa capa de biofilm, ¿vale? Y como comento, pues los hay en diferentes presentaciones, ¿vale? Con gel, en espumas. Sí, justo el que he pasado da igual, por un lado o por otro. Esto sí está un poco más claro porque sí, tenemos el protector, ¿vale? Este es con gel, ya lo veréis que pesa un poquitín más y está un poquito más frío. Y este es una espuma normal. Ah, vale. Si lo queréis pasar por detrás. Y aquí podéis ver la utilización en imágenes de estos apósitos que hemos comentado, ¿vale? Aquí veis el Polimen, ¿vale? Polimen plata. Y aquí tenéis el de miel, ¿vale? La foto de la derecha. Y el Epiona. ¿Vale? Que es este blanco, como he dicho, que se puede recortar y lo dejáis en el lecho de la herida. Espera, perdón, con micrófono. ¿El de miel se usa con heridas infectadas o...? Sí, la miel es un antimicrobiano, se utiliza para heridas infectadas, sí. ¿Vale? Aquí podéis ver las dos imágenes. Y bueno, ya para finalizar, lo que llamamos otros productos, ¿no? Pues englobarle un poco todo junto. Como comentaba, la opción de las cremas, las pomadas antibióticas, ¿vale? Que bueno, que siempre está ahí, siempre bajo supervisión médica con la consulta del dermatólogo, para que nos indiquen el antibiótico de elección según un cultivo, un antibiograma, el que mejor nos vaya. Y después tenemos, también importante, ¿vale? Como hemos visto en epidermolisis bullosa es muy frecuente las ampollas y las heridas en la mucosa oral. Pues también existen cicatrizantes de la mucosa oral. Hay varios en el mercado, pero nosotros hemos utilizado con buenos resultados el Aftex, Alocler y Beaoris, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Aquí veis el Aftex, hay varias presentaciones también en gel, en spray, y lo hay para bebés y para adolescentes, vamos, y adultos. ¿Vale? Baby, junior. Esta es una muestra pequeña, esta es en gel, pero como comento también los hay en spray, ¿vale? Pues sí. Sí, el Aftex es un cicatrizante de la mucosa oral. Aftex, Alocler. De hecho, hay algunos que también están asociados tienen en su composición, normalmente son casi todos a base de ácido hialurónico, que como sabéis ayuda en la cicatrización de heridas, pero algunos también están en su composición
compuestos por, jolín, no lo diré, por lidocaína, ¿vale? Entonces es verdad que anestesian un poquito la zona en caso de dolor, por ejemplo, en bebés lo utilizamos mucho cuando vamos a los nuevos nacimientos, cuando un poquito después de mamar o de tomar el biberón, por si hay, después de la succión, por si hay alguna molestia. Este no sé si lo habéis visto. ¿Vale? Después tenemos otros productos muy importantes, esparadrapos de silicona, ¿vale? Tenemos Mepitac, que es el que más hemos utilizado hasta ahora porque, bueno, no había mucho más, pero sí que es verdad que ahora actualmente existen más pues eso, de diferentes laboratorios. Tenemos Ipafix, ¿vale? Bueno, nos lo han presentado hace poco. Existe otro de la marca de Ferris, ¿vale? Que es de la misma marca que Polimen. O sea, que es verdad que aquí cada vez hay una oferta también más amplia, con lo cual genial, porque, bueno, pues tenemos más posibilidades dentro de lo que el paciente tenga en su entorno. Y bueno, y después nombrar el Niltac, ¿vale? Que ya también lo ha comentado esta mañana Carmen, pero ahí lo podéis ver, que es en el caso de que tengamos algún adhesivo pegado. El Niltac es un eliminador de adhesivos, se pulveriza en la zona y digamos que se come ese pegamento y después se puede retirar perfectamente. Sí, es un spray. ¿Vale? Se pulveriza, pues eso, pues si ha habido un electrodo que se ha pegado, algún esparadrapo, lo que sea, pues muchas veces, por ejemplo, nos pasa a veces con muchos papás que nos llaman, papás de niños pequeños, que se les ha pegado la cintita del pañal, o sea, el adhesivo de sujetar el pañal, pues por lo que sea el niño se ha movido y se les ha quedado pegado. Pues por ejemplo esto es una buena alternativa para despegarlo sin causar ninguna herida. Y bueno, ya por último tenemos las mallas tubulares para la fijación de los vendajes. Y también tenemos los garments, ¿vale? Que hay de diferentes marcas, de diferentes laboratorios, Skinny, sí, hay más de uno. Hay de la marca de Tubifast, de Molique, hay de un montón. Skinny. Estas son las mallas tubulares, ¿vale? Que hay de diferentes tamaños. Pues aquí veis, por ejemplo, suele ser el ideal para, lo veis pequeño, pero es para el torso de una persona adulta. O sea, esto realmente da mucho de sí, como veis, ¿vale? Y se mantiene fijo y no se da de sí, con lo cual nos ayuda bastante porque al final se mantiene como una segunda piel. Los hay, como digo, de diferentes tamaños, pues por ejemplo pues para el torso de un adolescente, de un niño, ¿vale? Nos sirve para el muslo de un adulto, por ejemplo, ¿vale? El azul, los hay también mucho más pequeñitos que son con la línea roja, que son los que utilizamos para las extremidades en los neonatos, ¿vale? Ya veis, pues bueno, diferentes tallas y diferentes tamaños. Y bueno, y luego tenemos, como comentaba, perdona, Miriam, sí, los garments, ¿vale? Los garments son lo que hemos hablado esta mañana que comentó Raúl, de los guantes, Bueno, pues aquí tenemos, ¿veis? Un guante, ¿vale? Este es de la talla mediana, es del mismo tejido que las mallas que habéis visto, ¿vale? Igual se da bastante de sí y entonces, bueno, pues es una buena alternativa pues para empezar en bebés, los hay pequeñitos, ¿vale? Para empezar pues a manipular objetos, para interactuar con el entorno y tener esa protección que al final a los padres pues también le da seguridad, ¿no? De que no sea directamente, que pueda haber alguna lesión. Y ¿cuánto calor? Claro, pues bueno, pues es verdad que son tejidos que por lo general son transpirables y son de algodón, pero bueno, evidentemente al final sí, es una especie de malla, ahora lo veréis, pero bueno, está claro que ir con un guante en agosto, pues si vives en una zona, pues yo qué sé, Sevilla o no sé, pues ya me dirás, vamos, en España por lo general hace calor en toda la zona, entonces por eso lo que decíamos antes, intentar mantener una temperatura constante, pero bueno, es verdad que hay veces que... Algodón. Sí, yo creo que es algodón. No, es algodón. Sí. Y después tenemos que es un calcetín, ¿vale? Como veis, la costura está hacia afuera, lo que comentaba esta mañana Raúl. Los guantes, como dato curioso, el que presentó esta mañana Raúl era hecho con Tubifast y después ya lo han perfeccionado y ya pues las abuelas se ahorran de coser porque las abuelas están hechas unas artistas y normalmente la que solían hacerlo, pero es verdad que
ahora ya los han sacado confeccionados como tal y bueno, pues están muy bien, además se pueden lavar, entonces bueno, pues te resisten unos cuantos de lavados, con lo cual bueno, pues también está bien. Y después lo tenemos también en camiseta y una especie de legging, ¿vale? Aquí veis, este es como el legging, digamos, ¿vale? Que igual se da bastante de sí y va muy bien, pues eso, para sujetar todos esos apósitos en caso de que muchas veces jugamos con, pues eso, con el vendaje, con la malla, en muchos casos evitamos hacer el vendaje, en niños que a lo mejor tienen bastante resistencia, ponemos el apósito y directamente ponemos esto y ya estamos ahorrando una capa de... Me preguntan que si esto también está subvencionado y bueno, oficialmente no. Claro, lo que pasa que es verdad que normalmente si el dermatólogo lo especifica en el informe, pues en muchos casos sí que lo estamos consiguiendo, ¿verdad, Aira? Sobre todo los guantes, que es lo que más utilizan las familias por lo general, ¿vale? Y esta es la camiseta. Me dice, claro, me dice Pupe que en Aragón sí están. Sí que es verdad que, como comentaba, a muchos niños se lo ponen en el informe y sí que se lo proporcionan, pero financiado como tal para algún otro paciente, no. O sea, nosotros es verdad, como ha comentado Aira, tenemos el acuerdo del Consejo Interterritorial que en 2015 aprobó que se financia el tratamiento para las personas con epidermolisis bullosa. Esto es parte de su tratamiento, entonces, si está indicado en el informe, por lo general se suelen ir consiguiendo, ¿vale? Y pasarlo por ahí, sí. Llévate si quieres un calcetín y un guante atrás. Bueno, tú lo conoces, Carmen a lo mejor. Vale, y bueno, ya por último, seguramente que casi todos los conocéis, nosotros todavía, pues bueno, estamos trabajando con ellos ahora de hace también un par de años o 3, que son las SEMS, que son las superficies especiales para el manejo de la presión, pues colchones antiescara, cojines para la silla, ¿vale? Diferentes presentaciones, digamos, taloneras, que también las hay pues para gente a lo mejor encamada. Y bueno, nosotros pues sobre todo las hemos utilizado en cojines para, pues eso, para la silla de ruedas y bueno, bien, es otra alternativa más que está ahí, ¿vale? Y aquí veis, bueno, pues lo que he comentado, la camiseta, veis el garmen arriba, que la verdad que es muy cómodo porque... Y abajo veis el Mepitac, ¿vale? Que es el esparadrapo de silicona, que igual la retirada es muy fácil y es un recurso muy útil. Esto lo voy a pasar, que es lo que hemos visto antes. Y bueno, y ahora ya para finalizar, no sé qué tal vamos de tiempo. Ah, pues entonces ya lo dejo, ¿no? Bueno, a ver, ya ¿Sí? Vale, nada, es algo muy rápido, bueno, me pongo aquí si queréis. Ya para finalizar, unas técnicas básicas de enfermería, ¿vale? Cosas que, rutinas que hacemos las enfermeras a diario y que cuando la tenemos que hacer en una persona con epidermolisis bullosa, si no hacemos unas pequeñas modificaciones, unas pequeñas adaptaciones, podemos provocar un gran daño, como por ejemplo la foto que presentó antes Carmen de los electrodos. Pues podemos hacer un electrodo haciendo unas pequeñas adaptaciones y se hace el electro sin ningún problema y de una forma sencilla, ¿vale? Por ejemplo, cuando tengamos que poner un compresor, un manguito de tensión, simplemente poniendo una compresa debajo, solucionar el problema, ¿vale? Siempre, obviamente, con cuidado, si somos 2 personas, en el caso de que vayamos a sacar sangre, es preferible que una persona apriete antes que poner el compresor, ¿vale? Pero bueno, si solo estamos una, pues ponemos una gasa, una compresa debajo, listo. Para fijar vías o otros catéteres, en el caso de que se hayan utilizado, pues utilizamos, como podéis ver, el esparadrapo de silicona que hemos dicho, ¿vale? También, como decía Carmen, se puede poner algún adhesivo, que afortunadamente tenemos el spray para poder eliminarlo. Una vez que hemos fijado, utilizamos algún apósito y, muy importante, fijar bien con una venda, ¿vale? Para evitar que la vía se nos mueva, que ese pequeño movimiento, esas pequeñas fricciones nos pueden provocar alguna lesión. Y es importante, por ejemplo, utilizar un alargador para manipular fuera de la piel o cerca del brazo del paciente, ¿vale? Pues una alargadera y solucionado. En cuanto al electrocardiograma, pues tenemos varias opciones. Una opción es utilizar una espuma fina de las que hemos visto, por ejemplo un Mepilen-Lite. Recortamos, aquí no se ve, pero bueno, eso no estaba hecho todavía, pero aquí recortaríamos este trocito para que la zona en sí conductora pues permita que pase, y añadiríamos bastante gel conductor, ¿vale? Entonces, así tenemos una posibilidad para hacerlo. Y otra opción
es recortar directamente. Uy, perdón. Es recortar directamente toda la parte adhesiva del electrodo, ¿vale? Todo lo que sería esto, la parte adhesiva, y dejaríamos solo la parte que realmente nos interesa y lo fijaríamos con Mepitac, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Se fija con Mepitac para evitar que se mueva. Nosotros lo hemos intentado hacer, yo he intentado hacer el electro a personas sin EB. Espérate, Pupe, coge el micro. Yo he hecho electro a personas sin EB, evidentemente, porque no era el caso para hacer este PowerPoint, y le he puesto Mepitel a todos los electrodos. A todos, también. Y la conducción es perfecta. Perfecta, también No hay que, es otra opción. No, y con el LITEC te diría que también. Si lo pegas luego con Mepitac sin recortarle nada. Nada, tapando también. todo el electrodo, y la verdad es que la conducción era buena. Muy bien, pues ya está, ¿ves? Hay varias opciones al final. La necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Pues. Después para la placa de bisturí, por ejemplo, pues igual, recortamos la parte adhesiva y ponemos bastante gel conductor, ¿vale? Y la ponemos. Como digo, es verdad que ya tenemos el Niltac, que es el eliminador de adhesivos, que bueno, pues que nos ha dado también ahí una ventaja importante. Pero bueno, si no, pues se puede hacer como comento, ¿vale? Para hacer un ecocardio, por ejemplo, que también es una prueba que se suele hacer frecuentemente en EB, utilizamos bastante gel conductor para disminuir la fricción lo máximo posible y sin ningún problema. Y listo.